poquito antes. Te han sembrado el camino, ¿verdad? Luego tú ya explicas. Han confirmado la palabra, ¿verdad? Luego tú explicas por qué. Pido que podamos poner de pie, vamos a orar. No por Miguel, sino por nosotros mismos. Porque él va a exponer la palabra. El Señor ya está trabajando toda la semana, o todo el tiempo que lleva Miguel preparando esto, en su corazón. Pero ahora hay que orar por uno mismo, para que tengamos oídos pues blanditos, que puedan entrar, que podamos tener nuestros oídos conectados con el corazón, para que todo lo que diga el Señor a través de Miguel, pues pueda caer y generar fruto en nuestros corazones. ¿Amén? Entonces, Señor Jesús, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Enfócanos, ministranos, rétanos, Señor, a través de Miguel y lo que nos vas a compartir. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Josué. Nada, Miguel. ¿Tienes encendido? Vamos a ver. Ahí lo tienes. Sí, muy bien. La paz del Señor sea con todos ustedes. Estoy muy feliz en esta mañana de poder compartir este culto de alabanza, de adoración, pero este culto donde podemos oír estos testimonios tan tremendos de lo que Cristo ha hecho en la vida de estas personas. Así. Gracias, Josué. Estamos aquí porque celebramos la nueva vida en Cristo. Y esto es una fiesta. Es una fiesta porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y yo me estoy imaginando a los ángeles delante del Señor dando gracias por estas personas que han conocido al Señor y que han dado testimonio de su fe. Y hay alegría, esto es una fiesta, y estoy seguro que hay alguien que no está muy contento. Y ese seguro que es el diablo, ¿verdad? Porque dice, ocho personas que he perdido, pero gloria a Dios que el reino de Dios se sigue extendiendo y que en una situación tan difícil como esta, de pandemia, donde nos hemos tenido que reducir muchas actividades, estamos viendo cómo hay nuevas personas que están conociendo al Señor y están dando testimonio de su fe y de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. Así que felicito al liderazgo de la Iglesia por ese trabajo que estáis haciendo tan arduo, tan tremendo, de cuidar a las personas y de poder transmitir pues el testimonio. O sea que gloria a Dios. Y la verdad que me alegro mucho de ver lo tremendo que es el Señor y cómo el Señor puede cambiar vidas. Estaba pensando, digo, si mañana vemos en el periódico que hay manchas negras en el mar, no nos preocupemos, porque ahí van los pecados que se han quedado en el mar. No se asusten, no se asusten, pero el Señor ha limpiado las vidas con su sangre que ha redimido en la cruz. Y eso nos da una gran alegría. Y miren, hoy estamos aquí por la misericordia del Señor. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que siempre cuida de nosotros, que nos guarda y que siempre su gracia está por encima de cualquier cosa. Y una de las cosas que nos permite estar conectados con el Señor en esta nueva vida con Cristo es entender que sin el Señor no podemos vivir. Le necesitamos. Le necesitamos al Señor. Al recibir al Señor en el corazón nos damos cuenta de la importancia que tiene cada día de poder estar vinculado y conectado al Señor. Ica nos daba testimonio con su oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con Jesús la vida es otra cosa. Con Jesús la vida es otra cosa. Con Él hay bendición, con Él tenemos paz, con Él tenemos seguridad, con Él podemos tener salud, podemos tener sanidad en nuestra vida, con Él hay libertad. Y cuando uno piensa en todo esto, podemos concluir y decidir es que yo quiero estar con Jesús. Yo quiero vivir cerca de Él. Y cada día de mi vida necesito estar con Él y para ello necesito disciplinarme, habituarme y necesito no alejarme de sus caminos. Cuando pensamos en una de las cualidades del Señor, tiene muchas, pero una de las cualidades tremendas que tiene es su omnipresencia. Y esto es lo que nos permite vivir confiados en este momento que estamos viviendo. Y esa omnipresencia de Dios es saber que en cada lugar donde tú te puedas encontrar, puedes tener la seguridad que el Señor está contigo. Que el Señor no te abandona. Que el Señor no te deja.
que el Señor te va a cuidar. El título que he puesto a la palabra que quiero compartir en esta mañana es La nueva vida en Cristo, una carrera por delante. Y ya hemos leído 2 veces el texto, pero me gustaría que lo pudiéramos leer una tercera vez, que está en Hebreos 12. Es un texto que se ha confirmado por esas dedicatorias en los Nuevos Testamentos en esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué una carrera por delante? Porque miren, la vida es como una carrera de obstáculos. Y la única manera de poder ganar esta carrera y llegar a la meta solamente es una, y nos lo dice la palabra, y es enfocando nuestra mirada en Jesús, poniendo nuestros ojos en Él. Y fijaos, cuando un atleta se prepara para correr una carrera, lo que hace es que la corre ligera de pesos, no hay cargas en él. ¿Por qué? Porque su fin y su objetivo es poder llegar a la meta. Lo más triste de un atleta es quedarse a la mitad, no poder concluir esa carrera que ha empezado. Por lo tanto, tiene que hacer una carrera de manera ligera, no tiene que llevar grandes cargas ni equipaje, lo más liviana posible. Pues igualmente, la vida cristiana es así. El Señor Jesús quiere que corramos esa carrera, una carrera que no quiere que nos quedemos a la mitad. Y ¿saben lo bueno de todo ello? Es que el Señor Jesús ha quitado las cargas que llevábamos en nuestras espaldas. Y nos ha hecho ligera nuestra vida. ¿Por qué nos ha hecho ligera? Nos ha hecho ligera porque ha perdonado todas nuestras culpas, todos nuestros errores y todos esos testimonios que hemos oído en esta mañana de esas cargas. Doy gracias a Dios porque en Cristo hay libertad. Y Cristo quita esas cargas de nuestra vida. Y por lo tanto, Hebreos, fijaos lo que dice el autor de Hebreos en el versículo 1, lo leemos de nuevo otra vez. Por tanto, empieza, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr esta carrera? Pues este versículo 2 nos da las indicaciones de cómo debemos de hacerlo. La palabra del Señor siempre hay respuesta. Y dice que debemos de correrla puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Fijaos cómo empieza este texto. Este texto empieza con una palabra que es una transición, es una palabra enérgica, empieza diciendo por tanto. Es como decir, como es una conclusión de algo que precede a este texto. Y si pensamos en el capítulo 11, ¿de qué se trata el capítulo 11? ¿Quién recuerda de qué se trata? ¿De qué? De los héroes de la fe, ¿verdad? Los héroes de la fe, de aquellos hombres y mujeres que fueron valientes, tremendas historias de cosas que lograron no por sus propias fuerzas, sino porque honraron a Dios, porque temieron a Dios, y se nos da una lista tremenda de esos hombres y mujeres que llegaron hasta el final de la carrera, que llegaron a la meta y están ahí escritos ¿para qué? Para que puedan inspirar nuestras vidas, para que puedan ser un testimonio para nosotros y nos puedan ayudar a entender que antes que nosotros hubo alguien que nos precedió, pero que esas personas que nos precedieron fueron capaces y tuvieron la valentía y tuvieron la fuerza de poder llegar hasta la meta. Y por tanto empieza el capítulo diciendo, por tanto, es decir, como hay esa transición, está el autor concluyendo, dice, fijaos, todos ellos han sido héroes de la fe, todos ellos han llegado a la meta, pero eso ha quedado atrás y ahora tú tienes que correr esa carrera que empiezas con Cristo. Tienes que correr esa carrera de tal manera que tú también puedas llegar hasta el final de la meta. Y es muy interesante que en todo el capítulo 11 podemos hallar esos testimonios y esas historias tremendas de fe. Les invito a que las puedan leer en sus casas. Por lo tanto, ¿cómo podemos correr la carrera? Pues el texto nos lo dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Y por qué debemos de poner los ojos en Jesús? Pues debemos de ponerlos porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor?
uno que da origen a algo, uno que crea, uno que inventa, uno que hace que algo sea nuevo. Y realmente quien da sentido y quien da origen a nuestra fe no es ni más ni menos una creencia religiosa, no es ni más ni menos pues algo religioso que nosotros pues queremos seguir. No, quien da origen a nuestra fe es Cristo. No hay otro. Él es el autor de nuestra fe. Lo que da sentido a nuestra nueva vida en Cristo es que Él es el autor de la fe. Pero no solamente es el autor, es el consumador. Y el consumador es alguien que concluye. Es alguien que las cosas no las deja a medias, sino que las finaliza. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Pues que Cristo prepara todo en nuestra vida espiritual y en nuestra carrera cristiana. ¿Para qué? Para que al final podamos llegar a la meta y podamos estar en su presencia, porque nos regala la vida eterna. Gloria sea su nombre. Ese es el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, por eso debemos de poner y enfocar nuestra mirada en Cristo, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué poner nuestra mirada en Jesús? Cuando conocemos y descubrimos quién es Jesús, no podemos quitar nuestra mirada de Él, porque sabemos que Él tiene grandes bendiciones para nosotros. Mirad, y el creyente, como creyentes, debemos vivir con la mirada puesta en el Señor. Estamos viviendo en una sociedad donde hay muchas distracciones, hay muchas cosas que roban tu tiempo, hay muchas cosas que nos restan, hay muchas cosas que nos hacen que seamos improductivos cuando no usamos bien nuestro tiempo. Podríamos decir muchas cosas, empezando por el teléfono, ¿verdad? Y no quiero decir que todo esto sea malo, no podemos vivir con ello y todos hoy por hoy lo necesitamos, pero sí debemos hacer un buen uso de las cosas. Debemos saberlas usar, las cosas que están a nuestro alcance. ¿Para qué? Para que no nos convirtamos en adictos a algo que está quitando nuestro tiempo y lo mejor de nuestra vida. Es importante distinguir lo que Dios quiere decirnos en cada momento. Y para eso debemos saber distinguir su voz. Debemos saber escuchar su voz en medio de tantas voces, en medio de tantas distracciones, en un mundo que nos hace creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Cuando quitamos la mirada del Señor, fijaos, cuando quitamos la mirada del Señor, empezamos a desarrollar una tolerancia por las cosas que muchas veces nos desviamos de las cosas que agradan al Señor. Empezamos a desarrollar esa tolerancia que muchas veces nos apartamos y nos desenfocamos de la voluntad del Señor. Miren, una de las cosas que últimamente estoy haciendo con mi yerno Felipe es que salimos con el paddle surf y la verdad pues es muy interesante cuando iniciamos pues la andadura, nos proponemos cuando salimos dónde vamos a ir y nos fijamos pues un punto de referencia. Y decimos, pues mira, vamos a ir hasta aquel punto de la costa, ¿no? Y marcamos ese punto de referencia y empezamos a remar y empezamos a remar. Pero ¿qué ocurre? Hay corrientes que en un momento determinado, cuando te das cuenta, te están desviando de hacia donde quieres ir. ¿Por qué? Porque el mar está en movimiento, no hay carreteras, que puedes seguir la carretera recta y te das cuenta que sin darte cuenta te vas desviando. Pero cuando de nuevo pones la mirada en el punto de referencia, tú sabes que ahí tienes que corregir y vas hasta ahí. Y yo digo, mira, esto es lo que pasa con la vida del creyente. Si nuestra mirada está en Cristo, vamos a ir en la dirección correcta. Es verdad que muchas veces habrá corrientes que nos harán desviarnos. Es verdad que muchas veces en un momento determinado pues nos daremos cuenta que nos estamos alejando de hacia dónde queremos ir. Pero con nuestra mirada en el Señor seremos capaces de corregir la dirección y nos reorientaremos de nuevo hacia dónde queremos ir. Esa es la vida cristiana. Por lo tanto, hermanos, no se trata de que somos gente perfecta y que no nos vamos a equivocar.
Claro que nos vamos a equivocar, claro que en momentos determinados nos daremos cuenta que no estamos yendo en la dirección correcta, pero lo que tenemos que tener es la sabiduría y el discernimiento para poder corregir la dirección y decir, este no es el camino correcto. Si mis ojos están en Cristo, yo tengo que ir hacia donde Él quiere y hacer las cosas que le agradan a Él. Que Dios nos dé de esta sabiduría, iglesia, que Dios nos dé de esta sabiduría para poder llegar hasta la meta. Fíjate, cuando nos sentimos a veces perdidos, sin rumbo, que también hay muchas veces que nos encontramos confundidos en este mundo, necesitamos levantar nuestra mirada al Señor. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para que nos dé luz y dirección. Recuerdo las palabras del salmista cuando dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Cuando dice, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida y nada me va a atemorizar. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Si tu mirada está colocada en Él, no habrá circunstancias, no habrá cosas que puedan quitar la paz de tu corazón porque Él nos va a guiar. Esas son las promesas de Dios. Esa es la garantía. Recuerden cuando Dios habla con Josué en el capítulo 1, el versículo 8, le dice, mira, si tú obedeces mi palabra, si tú te guías por las cosas que yo digo, si tú meditas en tu palabra, la promesa es que todo te va a salir bien. ¿Y quién no quiere que todo le salga bien? Yo quiero que todo me salga bien. Pues para que todo me salga bien, tengo que obedecer la palabra del Señor, tengo que tener en cuenta al Señor en mi vida y tiene que estar mi mirada enfocada y puesta en el Señor. Mirar a Jesús es el único que nos da una perspectiva correcta. Nosotros podemos tener diferentes perspectivas, podemos tener diferentes pensamientos, podemos tener diferentes modos de ver y entender las cosas. Pero mirar, quien va a aclarar nuestra mente va a ser el Señor. En Él vamos a encontrar respuesta. Cuando a Él le miramos, cuando a Él le buscamos. Ahora bien, cuando miramos a Jesús, la pregunta sería, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué veo cuando miro a Jesús? Si tuvierais un papel en blanco ahora, ahí donde estáis, y un bolígrafo, un lápiz, y tuvierais que empezar a escribir y responder a esta pregunta, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando tú miras a Jesús? Quizá pues a tu mente podrían venir muchos atributos y muchas cosas de lo que es Jesús, de lo que ha hecho Jesús, de lo que significa para tu vida. Y bueno, sería a lo mejor la lista interminable de cosas que el Señor Jesús ha hecho. Él es nuestro modelo, Él es el maestro de maestros. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Él. Pero cuando yo miro a Jesús, ¿qué puedo ver? Puedo ver su humildad, como uno de esos atributos tremendos que hay en Él. La humildad que tuvo Jesús. Yo veo esa característica en su vida. La humildad es una persona que reconoce su dependencia. Es una persona, Jesús fue una persona dependiente de su Padre, dependiente de Dios, sumisa en su manera de actuar. No fue una persona arrogante, no fue una persona en la cual él se imponía, sino todo lo contrario. Él era una persona sometida y dependiente de Dios. Y familia, la carrera que tenemos por delante debemos de correrla con humildad. Debemos de correrla dependiendo y sometidos al Señor y aprender de Él. Hoy es todo al revés. Nadie quiere depender de nadie. Esto es algo que no se lleva. Se fomentan otras cosas. Hay concursos de quién puede hacer las cosas mejor y concursos de que tú vales y este es el mensaje del mundo, que tú puedes hacerlo y tú tienes que ser mejor. Y eso de someternos unos a otros como que es algo que no se lleva. Sin embargo, el Señor Jesús, en uno de sus mensajes más poderosos, Él dice, aprended de mí, porque yo soy manso y humilde. Ese es nuestro Señor. Ese es tu Señor, que quiere que Él sea el ejemplo para tu vida.
Cuando miro a Jesús, veo su humildad porque Él depende y está sometido a la autoridad de su Padre. Y una persona humilde es una persona que nada puede hacer por sí mismo. Fue el mensaje tan claro de Jesús cuando a los que amaban, a los que le seguían, le dijo: separados de mí nada podéis hacer. Decide vivir una vida enfocada con tu mirada en el Señor, pero al mismo tiempo humilde como lo era Cristo. Necesitamos aprender de Él ese valor que Él da a otras personas por encima de uno mismo. Es el espíritu de entender que el hermano es superior a mí. A veces brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de competencia y como que a las personas no le damos el valor. Pero ¿sabes algo que me enseña Jesús? Es que Jesús dignifica a las personas. Jesús da valor a las personas. No importa su condición, pero Jesús se acerca a ellas. Jesús le tiende la mano. Y eso es un ejemplo para mí de humildad. La grandeza de Jesús es que Él se humilló en la cruz. ¿Y sabes por quién lo hizo? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Lo hizo porque te amaba, lo hizo porque nos amaba. Esto es algo tremendo, miren, y es algo que debemos de aprender. La humildad es algo que tan grande en Jesús, que es un ejemplo, que debemos también pensar en enfocar nuestra mirada ahí. ¿Cuál es la segunda cosa que podemos ver en Jesús cuando lo miramos a Él? Pues una segunda cosa que podríamos ver es su santidad. Es tremendo. La santidad de Cristo, esa plenitud que hay en Él. Yo realmente cuando pienso en la santidad de Jesús es algo que golpea muy fuerte mi corazón, porque en Jesús podemos ver que esa santidad tiene que ver con la justicia, que es algo inmutable, que es algo tan tremendo, que el Señor Jesús lo vivió en esta tierra a pesar de todas las cosas que Él tuvo que enfrentarse. Y es algo que es muy grande para nosotros porque la santidad tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver, en primer lugar, su significado es algo que es apartado de, algo que se aparta para un uso concreto. Y la segundo significado de santidad es algo consagrado para. Y vemos cómo Jesús es capaz de conjugar las dos partes, apartado de y consagrado para. Y uno dice, bueno, pero ¿de qué me tengo que apartar? ¿Me tengo que apartar de la gente? ¿Qué creen ustedes? No. ¿De qué me tengo que apartar? Me tengo que apartar del pecado, ¿verdad? Y no del pecador, ni mucho menos. Es tremendo cómo rompe Jesús ese concepto antiguo de santidad. ¿Por qué? Porque el hombre más santo que podríamos decir que era Jesús tenía amistades que eran cuestionables. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque Jesús se juntaba con los publicanos. Jesús se juntaba con mujeres que no eran de muy buen vivir. Y cuántas cosas vemos que Jesús estuvo cerca de esas personas necesitadas y en ningún momento las rechazó, sino todo lo contrario. Jesús tuvo tiempo para ellas. Y de la misma manera que vemos que Jesús era accesible, vemos que Jesús también tiene tiempo para ti y para mí. Y nos podemos acercar a Él. Jesús fue una persona accesible, fue una persona apartada del pecado, pero no del pecador, porque su mensaje siempre fue un mensaje claro y contundente. Vete y no peques más. Pero Él transmitía esa buena noticia que era el Evangelio. Y miren, la santidad no consiste en esos rituales concretos, religiosos. Eso nos hace beatos y realmente nos hace raros y nos aparta de las personas. Pero cuando Jesús está orando y ora por sus discípulos, Él ora diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y hermanos, vivimos en un mundo donde hay mucha maldad, pero debemos de vivir enfocados, nuestra mirada en el Señor, enfocados en esa santidad y que esa santidad también sea un ejemplo para mi vida y que la pueda vivir. Una tercera cosa que podemos ver cuando miramos a Jesús es su misericordia.
Y cuando pensamos en la misericordia, nada como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? En la parábola del buen samaritano, de cómo Jesús expresó la misericordia. Conocemos la historia, ¿verdad?, de toda esa parábola. La misericordia profunda es algo que brota de nuestras entrañas, es algo que brota de lo más profundo de nuestro ser. Es tener piedad, es tener compasión, y Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros que debemos de estar dispuestos a expresar esa misericordia también con los demás. Y esa es la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano nos hablan de tres personajes, ¿recuerdan? Del sacerdote, nos habla del levita y nos habla del buen samaritano, ¿no?, que es el que expresa la misericordia. Y cuando yo pienso en estos tres personajes, quiero ser honesto y realmente pienso que el sacerdote y el levita, que muchas veces pensamos, qué mala gente eran, pienso que eran buena gente ellos. Ellos eran buena gente. Eran personas que conocían a Dios, que estaban consagrados a Dios. El sacerdote era una persona que su tiempo lo estaba dedicando en la obra de Dios. Él iba del templo a su casa. Venía de ejercer pues su trabajo en la casa de Dios, venía de prestar sus servicios. Era una persona que tenía un llamado de Dios. El levita igual. Era una persona que estaba consagrada en la casa de Dios. Eran los cantores de aquel tiempo. Eran aquellas personas que dedicaban su tiempo. Me imagino que eran personas que se caracterizaban porque su vestimenta era incluso diferente al resto, que tendrían sus vestidos pues que los distinguía. Sin embargo, estas dos personas no expresaron la misericordia que Jesús esperaba que pudieran expresar. Y tuvo que ser un samaritano. Un samaritano. ¿Y saben cuál fue la diferencia de estas tres personas? La diferencia entre el sacerdote, el levita y el samaritano es que el samaritano se detuvo. El samaritano paró su agenda. El samaritano hizo un alto en el camino. ¿Para qué? Para poder atender a aquella persona que estaba sufriendo. Esa es la expresión de la misericordia. Y el Señor Jesús la valoró en esa parábola. El Señor no quiere que seamos inmisericordes, sino todo lo contrario. Que la misericordia la podamos expresar, que nos podamos detener. ¿Qué ocurre? Que ¿cuántos estamos dispuestos? Nos tendríamos que preguntar, ¿cuántos estamos dispuestos a que nuestra agenda se pare, se interrumpa para poder atender a una persona que sufre? Es que no tengo tiempo. Es que estoy tan atareado, es que no puedo. Otro lo hará. Quizá eso lo pensó el sacerdote y el levita. Quizá lo pensaron. Miren, había 3 alumnos que se querían graduar en teología. Estaban ya en su último año. Y la prueba que tuvieron que hacer era, la prueba final era, tenían que preparar un mensaje de la parábola del samaritano. Y eran 3, uno tenía que hablar del sacerdote, otro tendría que hablar del levita y otro tenía que hablar del samaritano. Tenían 10 minutos cada uno para poder hablar de cada una de esas 3 personas. Y lo tenían que hacer en 3 aulas diferentes. O sea que se iban alternando y los oyentes pues oían el mensaje completo. ¿Por qué? Porque cuando uno había hablado 10 minutos del sacerdote, venía el otro, hablaba del levita y el otro hablaba del samaritano. Y en eso consistía la prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Así fue, lo hicieron todos y cuando llegan al veredicto les dicen, miren, están los 3 suspendidos. Porque miren, en la puerta, cuando pasaban de clase a clase, le habíamos puesto un mendigo y ninguno de ustedes se pararon para poder atender a ese mendigo. Por lo tanto, quedan suspendidos. Es una historia, ¿verdad? Pero con mucho significado. Podemos estar muy atareados con las cosas. Podemos tener un gran conocimiento de Dios, podemos tener mucha formación, podemos estar tan ocupados en las cosas que a lo mejor a nuestro lado hay una persona que está necesitada y no nos estamos dando cuenta. Que Dios nos ayude a enfocar nuestra mirada en Jesús, puestos nuestros ojos en Jesús, y que podamos ver su misericordia.
y que podamos detener nuestra agenda y que podamos detenernos para poder atender a aquella persona que está sufriendo y que está necesitado. Que podamos decidir hoy, decir, yo quiero mirarte a ti, Señor, mirarte a ti, porque cuando miramos a Jesús, nuestra vida está siendo transformada. Gloria sea su nombre. ¿Cómo podemos mantener nuestra mirada al Señor? Ya estoy concluyendo. Y para poder mantener nuestra mirada puesta en el Señor, les quiero hablar de una técnica que se trata de 3 palabras, que me gustaría que las pudieran memorizar y que las pudieran tener en su corazón y que les acompañaran en esta carrera que tenemos por delante. La primera palabra es presencia. La segunda palabra es palabra y la tercera palabra es práctica. Fijaos, las 3 empiezan por P para que sea algo fácil y que podamos memorizar. Fijaos, en primer lugar, presencia. ¿Por qué presencia? Presencia significa esa búsqueda de la comunión con el Espíritu del Señor. Significa esa búsqueda de pasar tiempo con Él, de dedicar tiempo a poder escuchar su voz, de decir, Señor, este tiempo es para ti. Eso es presencia. Es poder desear en nuestro corazón pasar minutos, pasar horas en la presencia del Señor. Y mira, no se trata de que Dios me busque a mí, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Él nos amó a nosotros primero y lo expresó en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Pero ahora me toca a mí responder a lo que hizo Jesús. Y puedo responder con un sentido de adoración, de búsqueda de su presencia. Y eso significa orar, hablar con Dios, significa conversar con Él. Él quiere tener comunión y comunicación contigo. Si hay algo que me sorprende es que Jesús, y lo podemos decir con mucha autoridad, es que Jesús es un gran comunicador. Y Él quiere comunicarse con nosotros. Podamos oír su voz a través de esa presencia, a través de esa búsqueda. La segunda es palabra. Y la palabra es básica para mantener puesta nuestra mirada en el Señor. ¿Qué nos dice unos capítulos antes Hebreos 4:12? ¿Quién lo recuerda? Hebreos 4:12. La palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, cuando leemos todo esto nos damos cuenta es que la palabra es transformadora. La palabra nos cambia y ahí está el ejemplo de estos testimonios que en esta mañana hemos oído de estos hermanos nuestros que dicen cuando han recibido a Cristo cómo la palabra del Señor les ha transformado y les ha cambiado la vida. Ahora, ¿qué es la palabra? Pues la palabra es Jesús. Jesús es el Verbo. Coloca tu mirada en la palabra porque la palabra es la que cambia la vida y que cambia la mente, cambia nuestra forma de pensar. Es tremendo cómo puede Dios tener tanta misericordia a través de ese amor que ha expresado en la cruz para cambiarnos. Miren, fui invitado a predicar. Este es el testimonio, Josué, que antes no, lo omití porque no iba bien de tiempo. No sé si me estoy explayando ahora, pero ya estoy concluyendo. Fui invitado a predicar en la prisión. Esto no lo pude contar en el culto anterior. Y antes de la pandemia, muy poquito antes de la pandemia. Y había un testimonio que fue tremendo. Me impactó tremendo ese testimonio. Salió allí un hombre que lo invitaron los hermanos nuestros que están visitando periódicamente y semanalmente la prisión. Bueno, aquel hombre era un cuerpo verde. Verde porque no había ni un espacio en su cuerpo para un tatuaje. La cabeza como la de Alfredo, pero verde. Perdona, Alfredo, pero no te digo que estés calvo, pero bueno, tenía... Es verdad, es que tú estabas ahí, ¿verdad? Tú estabas en ese culto, ¿verdad? Tremendo, una ametralladora aquí, troquelada, eso es para toda la vida, ¿verdad? Todo su cuerpo así verde.
Bueno, él pertenecía, no sé si han oído alguna vez, una banda que había de unas motos muy potentes, los Ángeles del Infierno o algo así. No sé si alguien le han oído eso. Bueno, él era una de esas personas que pertenecía a esa banda. Él era una persona que era capaz de poder utilizar una pistola de una forma tremenda. Total, que él era una persona atea, no quería saber nada de Dios. Pero él veía que cada semana había allí personas que iban con la Biblia y leían la Biblia. Estamos en el punto de la palabra, recuerden, en el punto 2, palabra. Y leían la Biblia. Y él lo que hacía que semana tras semana iba dando un pasito y escuchaba lo que allí estaban diciendo y lo que decía la Biblia. Y él se alejaba y no quería saber nada. Hasta que hubo un momento que ya no se pudo resistir y él se acercó al grupo. Y se empezó a interesar por lo que decía la Biblia, lo que decía la palabra del Señor, cuál era el mensaje que tenía. Y los hermanos empezaron a hablarle del Señor, y empezaron a hablarle de la palabra. Y empezaron a hablarle de que su vida podía ser transformada. Bueno, resultados, quiero abreviarles el cuento porque sería muy largo. Y él, cuando sale ya a dar testimonio, sale con 2 libros. Sale con un libro de cómo poder usar las pistolas. Él usaba las pistolas tremendas, no tenía ningún temor de poderlas usar. Era un crack utilizando esas pistolas. Y salió con ese libro y dice, mirad, antes este era mi libro, donde yo me apoyaba. Pero Cristo ha cambiado mi vida. Y ahora es este libro en el cual yo me apoyo. El poder de la palabra de Dios cambia las vidas. ¿Cuál es la siguiente historia? Porque dirá, bueno, ¿y qué ha pasado con él? ¿Está fuera de la prisión? Bueno, pues hoy por hoy está fuera de la prisión y hoy está siendo el cocinero de Reto. Él es el que está dando de comer a todas las personas que están en Reto. La gloria sea para su nombre. Sigue fiel en los caminos del Señor. Hermanos, la palabra de Dios es transformadora. Y cuento esto para la gloria de Dios. Cuento esto para que nos demos cuenta que la palabra del Señor puede cambiar nuestras vidas y la cambia de forma contundente. Y este es un testimonio, pero los hemos oído en vivo aquí esta mañana, ¿verdad? No es algo que nos tengamos que inventar ni que tengamos que decir. Y la tercera palabra, la tercera técnica es, llevamos 2, ¿la recuerdan cuál era? Presencia y palabra. La tercera es práctica. Bueno, la práctica se dice que es la que hace al maestro, ¿verdad? Y hay cosas que muchas veces pensamos, esto no lo puedo hacer. Y no lo podemos hacer porque no lo practicamos. No lo podemos hacer porque no dedicamos tiempo a ello. Pero nada hay imposible en este mundo. ¿Estáis de acuerdo o no? Aquellas cosas difíciles las conseguimos cuando las practicamos, cuando las llevamos a la práctica, cuando le dedicamos ese tiempo, ¿verdad? Y si empiezas a practicarlas, te darás cuenta que sí las puedes hacer. Y empiezas a desarrollar en la vida ciertas áreas de desarrollo y de crecimiento que decías, bueno, pero si esto no podía hacerlo y ahora lo puedo hacer. Pues igualmente pasa, igual en la vida cristiana. A veces pensamos, es que, mira, me resulta difícil orar, o me resulta difícil leer la palabra, o me resulta difícil pasar tiempo con el Señor. Yo te digo, empieza a practicar. Empieza a dedicarle tiempo. Empieza por poco, pero lo vas a conseguir. Porque en la medida que tú lo practicas, lo vas a conseguir. ¿Estás luchando con algo difícil? Practica hasta que puedas conseguir grandes cosas. Hasta que puedas conseguir que has vencido aquellas cosas que no podías. Practica leer la palabra, practica orar, practica ser fiel al Señor, practica en hacer su voluntad. Y en la práctica te darás cuenta que cuanto más quieres practicar la palabra del Señor, ¿sabes lo que te vas a dar cuenta? De los errores que cometes. Porque cuando leemos la palabra y cuando queremos llevar a cabo la palabra, nos damos cuenta de los errores que hay en nuestra vida. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Y eso nos ayuda a qué? Recuerden, a rectificar nuestra mirada, a corregirla y a poner de nuevo nuestros ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Pero pasa también a la inversa, que cuando estamos cumpliendo la voluntad del Señor, cuando estamos siéndole fieles a Él y leemos su palabra y practicamos su palabra y nos damos cuenta
Señor, si esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo estoy viviendo, la palabra también afianza nuestra vida como creyentes y nos permite avanzar y nos permite dar unos cuantos pasos más en nuestra carrera cristiana. Por lo tanto, cuando realmente practicamos la palabra del Señor, ahí es donde se produce una transformación en nuestras vidas. Por lo tanto, 3 cosas importantes: presencia, palabra y práctica. ¿Para qué? Para que nuestros ojos estén siempre puestos en el Señor. Con un fin, iglesia, con un fin, hermanos que estáis tomando esa decisión de seguir a Cristo en esta mañana y vais a ser bautizados, que el fin pueda ser llegar hasta la meta, hasta el final de la carrera y poder llegar a ese encuentro con Cristo, a ese encuentro deseado, a ese lugar que Cristo ha preparado para todos los que en Él creen. Dios eterno, te doy muchas gracias, porque un día, Señor, tú nos has mirado a nosotros. Porque un día, Señor, tú has hablado a nuestro corazón, has salido a nuestro encuentro. Señor, te doy muchas gracias, estamos muy agradecidos por esta nueva vida que tenemos contigo, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos en esta carrera que tenemos por delante, Señor. A poderte ser fiel, Señor. A poder enfocar nuestra mirada en ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque quizá mi mirada ahora está distraída y está enfocada en otras cosas, Señor. Te pido perdón, Señor. Quiero corregir mi mirada, Señor. La quiero centrar en ti. Quiero poner mis ojos en ti, Señor. De forma especial, Señor, oramos por estos 8 hermanos que están tomando esta decisión de amarte y de seguirte, Señor. Oramos para que en sus vidas puedan terminar bien la carrera, Señor. Que puedan llegar a la meta. Protégelos, cuídalos, Señor. Pero también, Señor, los que ya llevamos años en el Evangelio. Los que ya llevamos tantas etapas corriendo, Señor. Oh, Señor, que no nos falte esa ilusión, que no nos falten esas ganas, que no nos falte ese entusiasmo de seguir corriendo en tu carrera, Señor. Por eso, Padre, queremos enfocar nuestros ojos en ti, Señor. Gracias, mi Dios, por estos momentos hermosos que podemos sentirte, Señor. Por esta atmósfera tan especial que tu Espíritu nos ministra y nos hace entender que no podemos vivir sin ti, Señor. Decidimos hoy, Señor, mirarte y fijar nuestros ojos en ti. Lo decidimos, Señor. Decidimos serte fieles a ti, Señor. Y danos las fuerzas para poder llegar hasta el final de esta carrera, a este encuentro que podremos tener contigo, Señor. A estas moradas que tú has preparado para todos los que confían y creen en ti, Señor. No podemos menos que alabarte y bendecirte, Señor. Y decirte, Señor, te amamos, te amamos. Guárdanos, Señor. Nos encomendamos a tus cuidados. Cuidados de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús.
cual le damos la gloria y la honra. Amén y amén. Aleluya. Que Dios les bendiga, iglesia. Gracias, Miguel. Pues antes de despedirnos, quería daros algunos anuncios rápidos pero importantes. El primero es que dentro de 2 semanas, primer fin de semana de octubre, 3 de octubre,